Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Sabes, dicen que la vida puede lanzarte bolas curvas, pero nada podría haberme preparado para el día en que descubrí una verdad tan inquietante que sacudió mi mundo. Era una tarde normal, y estaba limpiando algunos cajones viejos cuando me topé con una pequeña cámara de video oculta. La curiosidad se apoderó de mí. Desearía que no hubiera sido así. Las imágenes empezaron de manera lo suficientemente inocua, mostrando a mi esposa, Linda, riendo y conversando con Jack, el esposo de mi hija Emily. Pero lo que se desarrolló después fue más allá de la comprensión. La risa se desvaneció y su comportamiento se volvió íntimo, una aventura, justo delante de mis ojos. ¿Y la sorpresa? Emily, embarazada en estado avanzado, estaba en su clase prenatal, confiando en nosotros en casa. Sosteniendo esa cámara, mis manos temblaban como si sostuvieran el peso del mundo. Un pedazo de tecnología, frío, insensible, acababa de destrozar mi percepción de mi matrimonio, de mi familia. Rebobiné la cinta, una parte de mí esperando haberlo imaginado todo, pero ahí estaba. Linda, mi esposa desde hace 22 años, y Jack, mi yerno, enredados en un acto de traición. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Un ruido repentino abajo me sobresaltó y me devolvió al presente. Rápidamente escondí la cámara, con el corazón palpitante. Linda entró, su sonrisa se desvanecía al ver mi rostro pálido. Linda, necesitamos hablar, tartamudeé, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué sucede? Pareces como si hubieras visto un fantasma, respondió ella, con un toque de preocupación en su voz. ¿Dónde está Jack?, pregunté abruptamente, ignorando su pregunta. Acaba de salir. ¿Estás bien? Sus ojos se estrecharon, presintiendo que algo andaba mal. Quería enfrentarla, lanzarle la verdad en su cara, pero mi valentía vaciló. Al verla allí, mi compañera, la madre de mis hijos, una parte de mí no podía destrozar esa imagen todavía. Nada, murmuré, dándome la vuelta. Solo cansancio. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, las imágenes se reprodujeron una y otra vez en mi mente. El sueño era un amigo esquivo. Mi corazón era un campo de batalla de emociones, ira, tristeza, incredulidad. Necesitaba más respuestas, pero tenía terror de lo que podría encontrar. A la mañana siguiente, me desperté en una casa vacía. Linda había salido, probablemente a hacer recados o tal vez. Sacudí ese pensamiento de mi cabeza y decidí que necesitaba más pruebas, algo indiscutible. Agarré la cámara y observé cuidadosamente todo el metraje nuevamente, anotando horas y fechas. Mi investigación reveló más encuentros, más mentiras. No había sido solo un error de una vez, había estado ocurriendo durante meses. Sentí una oleada de ira, y en ese momento, decidí confrontar a Jack. Me precipité a la casa de él y de Emily. Él abrió la puerta, su rostro se puso pálido al ver la rabia en mis ojos. ¿Qué pasa?, tartamudeó, retrocediendo. Tú sabes exactamente lo que pasa, grité, sintiendo que perdía el control. Por favor, no aquí. Emily podría oír, susurró frenéticamente, echando un vistazo hacia la sala de estar donde Emily estaba sentada, su embarazo claramente visible. Solo dime por qué, exigí, mi voz una mezcla de ira y dolor. El rostro de Jack se desmoronó. Yo. No sé. Fue estúpido, un error enorme. Amo a Emily. Nunca quise lastimarla. Miré en sus ojos, buscando alguna señal del yerno que pensé que conocía. Pero todo lo que vi fue miedo y culpa. En ese momento, Emily llamó desde la sala de estar. ¿Está todo bien ahí fuera? Ambos nos congelamos. Jaque me hizo un gesto para que me fuera, sus ojos suplicantes. Salí sin decir otra palabra, la carga de este secreto más pesada que nunca. Mientras caminaba de vuelta a casa, la realidad de la situación me golpeó. Tenía que proteger a mi hija. Pero, ¿cómo proteges a alguien de una verdad que podría destruir su mundo? ¿Y qué pasa con Linda? Nuestra historia, nuestra familia, ¿no significaba nada de eso para ella? La red de mentiras era asfixiante, y sabía que tarde o temprano todo se derrumbaría. Pero estaba decidido a manejarlo de una manera que protegiera a Emily tanto como fuera posible.
Poco sabía yo que la revelación era solo el comienzo y que el camino por delante estaría lleno de más giros y vueltas de los que jamás podría haber imaginado. Estaba dividido entre la ira y la incredulidad. Confrontarlo se sentía necesario, pero ¿cómo? No podía soportar romperle el corazón a Amelie. Estaba a punto de dar a luz y el estrés, temía lo que podría hacerle a ella y al bebé. Decidí confrontar primero a Linda. La conversación fue una tormenta de lágrimas, excusas y súplicas de perdón. Ella afirmó que fue un error único, impulsado por la soledad y la estupidez. Jake, cuando fue confrontado, se mostró igualmente arrepentido, jurando que nunca sucedería de nuevo. Estaba asqueado, pero decidí no contarle a Amelie. Protegerla se convirtió en mi prioridad. Los días que siguieron fueron un borrón de agitación interna. Mi hogar, una vez pacífico, ahora se sentía como una fortaleza de secretos y mentiras. Cada vez que miraba a Linda, preguntas giraban en mi mente. ¿Lo lamentaba? ¿Era amor, deseo o solo aburrimiento? ¿Y por qué Jake, de entre todas las personas? El silencio entre nosotros creció, espeso con acusaciones no dichas y culpa. Finalmente, incapaz de soportar el peso del silencio por más tiempo, confronté a Linda. Era tarde en la noche y el viento otoñal aullaba afuera, reflejando la tormenta que se gestaba en mi corazón. Linda, necesitamos hablar sobre el video que encontré, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Su rostro se volvió pálido. ¿Video? ¿Qué video?, balbuceó, pero sus ojos no pudieron esconder el miedo. No te hagas la tonta, Linda. La cámara que encontré grabó todo, tú y Jake. Las palabras salieron disparadas, impregnadas de amargura. Ella se hundió en una silla, sus manos temblaban. Yo. No sé qué decir. Fue un error. Nunca quise herirte a ti o a Amelie. ¿Un error? Durante meses, desafié, luchando por contener mi furia. Simplemente ocurrió. Estábamos solos y las cosas se salieron de control, sollozó, cubriendo su rostro. ¿Solos? Si yo estaba aquí mismo, grité, mi voz rebotando en las paredes. Perdimos nuestra chispa y con Amelie embarazada y siempre ocupada, Jake y yo encontramos consuelo el uno en el otro. Nunca se suponía que durara. Nunca se suponía que lastimara a nadie, gritó, su voz quebrándose. Me quedé allí, mirando a esta mujer que pensé que conocía. Mi corazón dolía no solo por la traición sino por los años de amor y recuerdos ahora manchados. Me di la vuelta y salí, necesitando aire y espacio para pensar. Al día siguiente, confronté a Jake de nuevo. Esta vez, estaba más compuesto, pero la culpa en sus ojos era inconfundible. Por favor no le digas a Amelie, suplicó. Sé que la he cagado, pero no puedo perderla a ella o al bebé. Su súplica resonaba con mis propios temores. Decirle a Amelie podría significar no solo el fin de su matrimonio sino estrés innecesario durante su embarazo. Podría significar perder la familia que apreciaba a pesar de todo. Arregla esto, Jack. Lo que sea necesario, hazlo bien, advertí, mi voz fría con resolución. Me alejé, un plan formándose en mi mente. Mantendría el secreto por ahora, por el bien de Amelie. Pero Linda y Jake tenían que ganarse su redención. Tenían que demostrar que esta infidelidad fue un error, uno que no se repetiría. Los días se convirtieron en semanas, y la fecha prevista para el parto de Amelie se acercaba. La tensión en casa y dentro de mí crecía con cada día que pasaba. Observaba a Linda, siempre vigilante por cualquier signo de engaño. Con Jake, cada reunión familiar era una prueba de mi autocontrol, de la fachada que todos manteníamos por la felicidad de Amelie. Una noche, despierto, me di cuenta de la red de mentiras de la que ahora formaba parte. Estaba protegiendo a Amelie, pero ¿a qué costo? Las reuniones familiares, que antes estaban llenas de risas y alegría, ahora se sentían como una obra de teatro con cada uno de nosotros desempeñando nuestro papel. El peso del secreto pesaba sobre mí, amenazando con sofocar el último pedazo de paz interior. Pero la decisión de proteger a Amelie permanecía firme. Tenía que ser resguardada de este dolor, al menos hasta que su hijo naciera. Y así, en medio de esta turbulencia, la vida avanzaba con dificultad. Pero como pronto aprendería, los secretos tienen una manera de salir a la luz, a menudo de las maneras más inesperadas y explosivas. La tormenta, parecía, estaba justo en el horizonte. Los días se convirtieron en semanas. Emily dio a luz a una preciosa niña,
ajena al oscuro secreto que se ocultaba en su hogar. Al verla con aquella inocente criatura en sus brazos, mi corazón se partió. Sabía que debía hacer algo. Finalmente, me resolví a contarle a Emily después de algún tiempo, esperando que la alegría inicial de la maternidad amortiguara el golpe. También decidí darle a Linda una oportunidad para enmendar su error, pero bajo condiciones estrictas. Ella accedió a asistir a terapia y juró completa transparencia en sus actos. Sin embargo, Jake y Emily eran otro caso. ¿Cómo podría romper el corazón de mi hija? Con cada día que pasaba, el peso del secreto que cargaba me oprimía, como un pesado grillete del que no podía liberarme. La fecha prevista para el parto de Emily se acercaba rápidamente, y la tensión en nuestro hogar era casi palpable. Linda trataba de actuar con normalidad, pero sus miradas cargadas de culpa y sus sonrisas forzadas eran dolorosas de presenciar. Una tarde, me senté solo bajo la tenue luz de la sala, perdido en mis pensamientos. El reloj digital en la repisa avanzaba tic-tac, cada sonido un recordatorio del tiempo que se escapaba, tiempo hasta que todo se desmoronara inevitablemente. Fue entonces cuando Linda entró, con un paso dubitativo. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, señalando el sillón frente a mí. Se sentó, torciendo nerviosamente las manos. Sé que estás pensando en decírselo a Emily después de que nazca el bebé, pero creo que deberíamos considerar otras opciones. Podemos superar esto, reconstruir, dijo ella, con ojos suplicantes. Reconstruir, repetí yo, la amargura en mi voz era inconfundible. ¿Cómo reconstruyes la confianza después de algo así? Sé que he cometido un error grave, pero quiero arreglarlo, por nosotros, por nuestra familia, imploró. La miré, realmente la miré. Era la sombra de la mujer con la que me había casado, desgastada y consumida por el arrepentimiento. Una parte de mí deseaba perdonarla, borrar los últimos meses y volver a la simplicidad de nuestra vida anterior. Pero otra parte, la traicionada, se resistía a la idea. Necesito tiempo, Linda. Tiempo para pensar, para decidir lo que es mejor para todos, dije, poniéndome de pie. Ella extendió la mano, tocando mi brazo. Por favor, te amo. Sus palabras, que una vez fueron fuente de consuelo, ahora se sentían como otra pieza en el complicado puzzle de nuestras vidas. La semana siguiente fue un torbellino. Emily entró en trabajo de parto y todos corrimos al hospital. En el momento en que vi a mi nieta, un ser diminuto y perfecto con un mechón de cabello rubio y ojos azules, algo en mi interior se transformó. La ira y el amargor que sentía fueron momentáneamente desplazados por esta nueva vida inocente. Emily se veía exhausta pero inmensamente feliz, un marcado contraste con la tormenta que se cernía justo fuera de su habitación en el hospital. Al dejar el hospital, Linda intentó tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente, perdido en mis propios pensamientos conflictivos. El viaje a casa fue silencioso, la tensión era densa. De vuelta en casa, me senté en mi estudio, reflexionando sobre la situación. Revelar la verdad a Emily podría hacer añicos su mundo en un momento en el que debería experimentar nada más que alegría. Y sin embargo, la mentira en la que vivía se sentía como una traición en sí misma. Finalmente, tomé una decisión. Le daría a Linda y a Jake la oportunidad de hacer las cosas bien, pero con condiciones. Ellos aceptaron asistir a sesiones de terapia por separado y prometieron total transparencia en sus actos de ahora en adelante. Establecí límites, dejando claro que cualquier traspié resultaría en que se revelara la verdad a Emily. Los días se convirtieron en semanas, y la vida se asentó en una rutina tensa. Observaba a Emily con su hija, creciendo dentro de mí una fiera protección. Había tomado una decisión, sí, pero me mantuve vigilante, siempre atento a cualquier señal de que Linda o Jake pudieran volver a sus viejos modos. Una noche, mientras yacía en la cama junto a Linda, su respiración constante y tranquila, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Proteger a mi hija y a mi nieta era mi máxima prioridad, pero ¿a qué costo? El engaño me roía por dentro, y la incertidumbre del futuro se cernía imponente. Y justo cuando pensé que las cosas podrían asentarse, el destino, al parecer, tenía otros planes. Un nuevo desarrollo, completamente inesperado, estaba a punto de poner nuestro ya frágil mundo patas arriba. La verdad, por intimidante que fuera, pronto exigiría ser enfrentada, y las consecuencias serían nada menos que catastróficas. Pero la vida, al parecer, tiene su manera de desentrañar secretos.
Una tarde, mientras ayudaba a Emily con el bebé, ella pidió usar mi portátil para algunas compras relacionadas con el bebé. Había olvidado que el video aún estaba guardado en una carpeta, apenas oculto. El grito de Emily desde el estudio fue algo que nunca olvidaré. Las consecuencias fueron catastróficas. Lágrimas, gritos, incredulidad. Verla confrontar a Linda y a Jack fue más doloroso que cualquier cosa que hubiera presenciado. Lo peor, se me consideró parte del engaño por habérselo ocultado. Justo cuando nos estábamos ajustando a este frágil atisbo de normalidad, lo inesperado golpeó como un rayo. Ocurrió un jueves por la tarde, mundano en todos los sentidos hasta que sonó el teléfono, rompiendo la tranquilidad de nuestro hogar. Contesté para escuchar una voz frenética al otro extremo. Era Rachel, la mejor amiga de Emily desde la infancia. Es Emily, está en el hospital. Algo ha pasado. Mi corazón se hundió. Dejando caer el teléfono, grité por Linda y corrimos al hospital, el miedo impulsándonos hacia adelante. En el hospital, encontramos a Emily en un estado de histeria, abrazando a su bebé protegiéndola. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, su expresión una de shock e incredulidad. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz tensa por el miedo. Entre sollozos, Emily logró pronunciar unas pocas palabras que me enviaron un escalofrío por la espina dorsal. Sé, acerca de mamá y Jack. El mundo pareció detenerse. Sentí a Linda jadear junto a mí, su cuerpo temblaba. ¿Cómo te enteraste?, balbuceó Linda, su rostro pálido. Emily nos miró con una mezcla de ira y desolación. Estaba buscando los papeles del seguro médico del bebé en el estudio de Jack. Encontré correos electrónicos, mensajes, todo. Me quedé allí, congelado, las paredes de la habitación del hospital cerrándose sobre mí. Linda intentó acercarse a Emily, pero ella se rehusó. No me toques, gritó Emily. ¿Cómo pudiste? ¿Con Jack? ¿Mi esposo? Lágrimas corrían por la cara de Linda mientras intentaba explicar, pedir perdón, pero sus palabras eran inaudibles para Emily. Ella no quería nada de eso. En medio del caos, Jack llegó, luciendo desaliñado y en pánico. Al ver la escena ante él, comprendió inmediatamente que su mundo se había desmoronado. Emily dirigió su furia hacia él. Tú, confiaba en ti. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Jack intentó acercarse, explicar, pero yo me interpuse ante él, mi propia ira resurgiendo. Ni una palabra, Jack. Ya has causado suficiente daño. Las siguientes horas fueron un torbellino de lágrimas, acusaciones y sollozos desgarradores. Observé impotente cómo el mundo de mi hija se desmoronaba, cómo mi familia se desintegraba ante mis ojos. Y luego vino el giro que ninguno de nosotros vio venir. En medio de nuestro drama familiar, una enfermera entró en la habitación, su expresión grave. No estaba allí solo para revisar a Emily o al bebé, tenía noticias. Señora Williams, se dirigió a Linda, quien miró hacia arriba, con el rostro surcado de lágrimas y miedo. Hubo un accidente. Su hermana, Karen, fue traída aquí. No lo logró. Karen, la hermana menor de Linda, siempre había sido la imprudente, viviendo al límite. Pero esta noticia nos golpeó como un golpe físico. Linda dejó escapar un grito de desesperación, sus rodillas cediendo. En ese momento, en medio del duelo y la conmoción, me di cuenta de lo profundamente entrelazadas que estaban nuestras vidas con el engaño y la tristeza. El karma, parecía, había jugado su mano, desentrañando secretos y trayendo un ajuste de cuentas de la manera más devastadora. Al dejar el hospital esa noche, nuestra familia rota y en duelo, no podía evitar preguntarme sobre las elecciones que habíamos tomado, las mentiras que habíamos tejido. El dolor y la traición eran palpables, pero también lo era la sensación de un final, de un capítulo en nuestras vidas que había cerrado, no con un susurro, sino con un estruendo. Pero incluso mientras luchábamos con esta nueva realidad, la vida tenía otra curva que lanzarnos. Una revelación estaba en el horizonte, una que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el amor, la traición y el perdón. Y como pronto descubriría, la historia estaba lejos de terminar. En los meses siguientes, nuestra familia fue una sombra de lo que había sido. Emily se mudó con el bebé. Linda, aunque intentaba enmendar las cosas, enfrentaba un duro camino hacia la redención. En cuanto a mí, quedé en un mundo de arrepentimiento y confusión, cuestionando mis decisiones a cada paso. Sin embargo, en medio de las ruinas, el karma jugó su última carta.
Emily, a través de la adversidad, se hizo más fuerte. Solicitó el divorcio y se centró completamente en su hijo, encontrando éxito en una nueva carrera. Glenda y yo, con tiempo y esfuerzo, reconstruimos lentamente nuestra relación, ahora enraizada en la honestidad y el entendimiento. Al final, la dolorosa verdad sirvió como una dura lección. El engaño podría ofrecer alivio temporal o emoción, pero la verdad, como dicen, siempre encontrará su camino. Y cuando lo hace, el karma asegura que la justicia, aunque a menudo demorada, nunca se niega. En las semanas siguientes al drama del hospital, nuestra casa se convirtió en un fantasma de lo que fue. Linda era una cáscara, perdida en su dolor por la muerte de Karen y las consecuencias de sus acciones. Jake se mudó, dejando a Emily y al bebé en la casa que una vez resonó con promesas de un futuro feliz. Intenté estar allí para Emily, pero el abismo entre nosotros parecía insuperable. Ella era civil pero distante, sus ojos a menudo perdidos en la distancia, sumidos en pensamientos que no podía comprender. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche, Emily se unió a mí, acunando al bebé en sus brazos. El aire otoñal era fresco, el susurro de las hojas un suave recordatorio del paso del tiempo. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó, con una voz más firme de lo que había escuchado en semanas. Asentí, sin confiar en mi voz. He estado pensando, sobre mamá, sobre Jack y todo lo que ha sucedido. Es un desastre, un terrible y doloroso desastre. Pero odiarlos, es agotador. No sé si puedo perdonar, pero necesito dejar ir la ira. Por ella, dijo Emily, asintiendo hacia su bebé dormido. Escuché, un nudo formándose en mi garganta. Su madurez y fuerza me asombraron. ¿Y Jack?, finalmente logré preguntar. Ella suspiró. No sé si hay un futuro allí. Pero él es su padre, y la ama. No puedo negarle ese vínculo. La conversación fue un pequeño paso, pero se sintió como un punto de inflexión. Sin embargo, mientras navegábamos esta nueva normalidad, otra revelación estaba gestándose, una que volvería a sacudir los mismos cimientos de nuestra familia. Llegó una tarde con un golpe en la puerta. Allí estaba un hombre de finales de los 30, con unos ojos azules inquietantemente familiares. Se presentó como Michael, el abogado de Karen. Karen dejó una carta para Linda. Pidió que se le entregara en caso de que algo le sucediera, dijo Michael, entregando un sobresellado. Linda, temblorosa, abrió la carta. Al leerla, sus ojos se abrieron de shock. La carta de Karen revelaba una verdad tan inesperada, que se sentía como un golpe al estómago. Karen confesó que, hace muchos años, había tenido un breve affair con mi hermano. La carta detallaba cómo fue una relación intensa pero efímera, terminando abruptamente cuando mi hermano se mudó. Pero la revelación que siguió fue aún más impactante. Karen había dado a luz a un hijo, dado en adopción Michael, el hombre que estaba ante nosotros. El aire en la habitación se volvió denso, la revelación hundiéndose. Michael no era solo el abogado de Karen, era nuestro sobrino. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de encuentros incómodos y reconciliaciones emocionales. Linda, tambaleándose por los secretos de su hermana y su dolor, encontró consuelo al conectarse con Michael. Emily, observando el drama que se desarrollaba, parecía encontrar una nueva perspectiva sobre su propia situación. Y luego, en medio del caos, llegó otro desarrollo inesperado. Jake, quizás inspirado por los eventos que se desarrollaban, salió con su propia confesión. La aventura con Linda no fue solo resultado de la soledad, había estado luchando con problemas profundamente arraigados en su matrimonio con Emily, problemas que había tenido demasiado miedo de enfrentar. Esta confesión llevó a muchas discusiones llenas de lágrimas, y eventualmente, a sesiones de terapia. Emily y Jack comenzaron a asistir a terapia, no necesariamente para reconstruir su matrimonio, sino para entender dónde estaban como pareja y padres. Mientras observaba estos eventos desplegarse, no pude evitar reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, el dolor, los errores y los giros inesperados del destino. Todos éramos imperfectos, cada uno tratando de navegar a través del caos de emociones y consecuencias. La historia de nuestra familia, con sus traiciones, secretos y revelaciones, no tenía una conclusión ordenada. En cambio, era un viaje continuo de perdón, comprensión y sanación tentativa. Estábamos aprendiendo, creciendo y, con suerte, encontrando una manera de avanzar entre las cicatrices y los recuerdos. En este viaje,
Encontré mi rol como padre y abuelo redefinido. Me convertí en un pilar de apoyo, un mediador cuando las tensiones estallaban y un confidente cuando las noches se hacían demasiado largas y pesadas con pensamientos no expresados. Y así, nuestra historia continúa, no con un final definitivo, sino con la esperanza de nuevos comienzos y la realización de que a veces, la resolución yace en aceptar el viaje, con todos sus giros y vueltas tumultuosos, como parte de nuestra experiencia humana colectiva.